Estamos enlazados justamente con el embajador de Perú en Israel, con el señor Carlos Chávez Tafur Schmidt, para hablar sobre este proceso. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación, a sus órdenes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, cuéntenos un poco cómo se está llevando este proceso de vacunación, de inmunización, y cómo lo están tomando, digámoslo así, ¿no? Bueno, el proceso de vacunación se inició en diciembre último y luego de estos 3, 4 meses hemos llegado a un aproximado de 60% de población ya vacunada, ¿no? Estamos hablando del 60% de la población total. O sea, si lo ponemos en población vacunable, que son los de 16 años en adelante, pues estamos hablando más o menos de un 80% de la población vacunable, ¿no? Claro. Entonces, sí, así ha sido, ¿no? Claro. Ahora, justo ahora si hagamos el comparativo, Israel es un país pequeño. Israel, si lo comparamos, es del tamaño... Alguna vez me hicieron la comparación y me dijeron que Israel era del tamaño de Ica aproximadamente, si hacemos una comparación, más o menos, más o más menos, ¿no? Por Sí. tanto, la población es más pequeña. Pero lo cierto es que Israel es una población complicada, precisamente porque, claro, si nos vamos a Tel Aviv es una población sumamente abierta, todo, pero si nos vamos a Jerusalén es más conservadora. Entonces, por más pequeño que sea, ¿ha habido algún tipo de problema en la vacunación precisamente por esos tipos de pensamiento distinto que tiene? Bueno, en efecto, sí, lo has dicho bien. Israel, en cuanto a geografía, es más o menos como Ica, es verdad, y tiene una población más o menos de 10 millones de habitantes, ¿no? Un poco menos, ¿no? En efecto, la población, hay grupos en Israel que han tenido algunas reticencias al inicio para vacunarse. Estamos hablando básicamente de los grupos ultraortodoxos, pero eso ya ha ido, digamos, han ido ya entrando en el proceso de vacunación, digamos, que se está en marcha, ¿no? Así que en un principio efectivamente hubieron algunos problemas en cuanto a ellos, pero ellos ya también están, y digamos los porcentajes de vacunación de los que estamos hablando así lo indican, ¿no? Estamos, por ejemplo, si hacemos un análisis en lo que es los rangos etarios de 10 en 10, ¿no? De 29 a 30, y así, casi todos los grupos están por encima del 75% de vacunación, con lo cual quiere decir que también estos grupos también están considerados en esos porcentajes, ¿no? Ujú. Ahora, el tema de la vacunación y el gran porcentaje de vacunación ha hecho que efectivamente decidan no utilizar mascarillas, no en lugares cerrados, ahí sí lo siguen utilizando, pero sí, digamos, que la vida se aperture más al tema de la mascarilla, ¿no es cierto? ¿Eso ya se ve reflejado en el tema de los contagios o ya no hay tantos contagios? ¿Cómo van los números? Bueno, sin duda, a ver, como un dato anecdótico, si es que podemos decirlo, ¿no? El día de que se celebraba la independencia de Israel fue cuando decidieron eh, eliminar el requisito del uso de las mascarillas en exteriores. Entonces la gente, como que uno veía las entrevistas por televisión y decía, esto es una doble independencia, ¿no? Cosas así por el estilo, ¿no? O sea que en realidad la gente lo apreció muchísimo y se notó como un cambio en general en toda la población, ¿no? Como que más alegría y todo eso, ¿no? Efectivamente se ha dispuesto la eliminación del uso de la mascarilla en el exterior. Sin embargo, en interiores y en restaurantes, teatros, estadios, todavía se sigue teniendo la necesidad de utilizarlo, y además con aforos acotados, en fin, y otro tipo de criterios que hay que seguir, ¿no? Por ejemplo, el uso del pasaporte verde, o sea, solamente podrían entrar la gente que ya está con las 2 dosis, ya los tienen vacunados, y tienen la posibilidad de presentar o el certificado que es emitido por el Ministerio de Salud, o el pasaporte verde que también lo emite el Ministerio de Salud. Un dato último, en los 2 últimos días
Israel no ha registrado fallecidos a causa del COVID. Entonces, eso significa que la vacunación evidentemente ha tenido un impacto positivo, ¿no? Eso es en cuestión de fallecidos, que está muy bien, pero en número de contagios, por ejemplo. Mira, por ejemplo, el número de contagios, acá tengo justo anoté los datos, en las últimas 24 horas, los pacientes activos ahorita, al momento, son 1.850, de los cuales 157 están en condición seria y 12 son casos severos. Los últimos casos en las últimas 24 horas son 129. O sea, eso significa que la reducción pues, ha sido notable, ¿no? En cuanto a el número de contagios, índices. Por ejemplo, el factor R, que es el famoso factor que indica cómo se contagia la comunidad, digamos, está bajo 1 hace ya ya hace varias semanas, ¿no? Está situándose entre 0.6 y 0.7, ¿no? Y, por ejemplo, otro dato importante, el porcentaje de test positivos es 0.3%. Entonces, lo que podemos ver es que por todos lados los índices La vacuna son funciona. positivos. ¿Y Bueno, qué vacuna están utilizando? bueno, ellos adquirieron Pfizer, han adquirido Moderna también, y me parece que tienen un lote también de AstraZeneca, pero lo que puedo leer y de la información que hemos ido recabando, básicamente con Pfizer han ido caminando. De hecho, ya están comprando un nuevo lote previendo que va a ser necesaria un refuerzo, ¿no? Claro, claro que sí. Ahora, usted, ahora que hablábamos sobre las diferencias justamente, digamos, de doctrina, de religión y qué sé yo, aún así Israel, más allá de los ortodoxos, ¿no es cierto? Hay varias religiones ahí, precisamente porque Tel Aviv es una ciudad con mucha apertura y mucha gente de distintos países ha llegado a vivir ahí, a pesar de que es una ciudad cara, ha llegado muchísima gente. Entonces, eh, ¿cómo es el proceso de vacunación? ¿Quiénes se pueden vacunar? ¿Todos se pueden vacunar? ¿Hay turismo de vacunación? A ver, efectivamente, como tú bien dices, Israel es básicamente un país de inmigración. Aquí lo que sucede es que cuando uno llega a hacer el proceso de inmigración, inmediatamente es registrado en una de las 4 prestadoras de salud que funcionan aquí en Israel. Entonces, ya están, por ejemplo, ya están de arranque, por decirlo de alguna forma, incluidos en el sistema de salud, que es uno de los factores claves que ha servido para el éxito del proceso de vacunación, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del éxito que ha tenido el proceso. La otra es, evidentemente, la logística que ha hecho que la vacuna pueda llegar a todo el país y la compra oportuna de las vacunas, ciertamente. Así es. Pero digamos, ¿hay turismo de vacunación? Digamos, ¿hay gente que está llegando para ser vacunada también? Bien, no. A ver, así como turismo de vacunación, como hemos escuchado, Exacto. está sucediendo hacia otros países, no es así. Aquí todavía, para el ingreso al país, todavía deben cumplirse con normas digamos, de precaución, a saber, los tests que indiquen que uno no está con la enfermedad. Y además hay que hacer una cuarentena a Claro. la hora de la llegada. O sea, entonces, imagínate, yo creo que un turismo de vacuna no sería tal turismo, pues porque resultaría un poco oneroso, ¿no? No solo, es claro, no solo el viaje y eso, sino además tener 14 días en un hotel COVID, como le denominan, ¿no? Ok, Entonces, no, de momento no hay muy ese, bien. ese turismo. Muy bien, embajador, muchísimas gracias por contarnos la experiencia de Israel y bueno, estaremos conversando más adelante para ver cómo se va desarrollando otras normativas que irán sacando sin duda tras el éxito de la vacuna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A sus órdenes, gracias.